geneshogar.com.ar. Muy buenas noches, bienvenidos a Decisión. Buenas noches, Fernando Agüero. ¿Cómo andás, ¿Qué Vicky? tal? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Una semana muy intensa, cortita va a ser, pero la verdad que con muchos temas dando vueltas sobre la mesa y con un tema que irrumpió en la agenda inesperadamente el lunes a las 7:15 de la mañana, cuando en San Cristóbal un chico de 15 años fue con una escopeta de caño recortado a la escuela, abrió fuego, mató a un nene de 13 años, hirió a otros dos que están fuera de peligro y generó un estrépito tremendo, puso a todo el mundo ante una situación que nos llena de preguntas, de inquietud, de pavor, porque bueno, son las cosas que veíamos muy lejos, traídas así en pleno a la realidad argentina. Claro, lo reportábamos de casos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Dos casos en Sí, Argentina. Dos casos, y bueno, yo recordé mucho el caso de Joaquín Esperani, que lo mató un compañerito de escuela, también hace 3 años casi aquí en la Bulaye. Y también son detonantes o casos que se transforman en una forma de ver que está pasando algo que quizás no estamos viendo los adultos ni los docentes, y que los chicos manifiestan que sucede y tiene que ver con el bullying, con el acoso escolar, con los problemas también del entramado Irresueltos familiar. en la familia, abandono, soledad. Sí. Eso está muy presente en toda esta situación. Aparentemente no tanto una situación de bullying como una realidad familiar muy conflictiva. El acceso a un arma, que es el otro costado, el fácil acceso al arma, y una decisión totalmente incomprensible desde afuera. Después, con el correr de las horas, el abogado defensor del chico que está detenido en un instituto de menores en Santa Fe, habló de numerosos episodios de autoagresión y algunos intentos de suicidio en un chico de 15 años, ¿no? Sí. Bueno, la realidad es que por ahí se nos pasan por alto. Bueno, hace un rato, algunas horas, no pudo venir al piso una docente psicopedagoga de Carlos Paz, me dio una nota por Meet y la trajimos aquí para que de alguna forma reflexionemos sobre el tema. Creo que una de las razones que podemos tomar o captar de esto que pasó es justamente ver en qué nos puede contribuir para que se cambie algo. De esto un poco hablamos con Ana María Tallar, que es psicopedagoga del equipo del IES, un secundario muy conocido aquí en la ciudad de Carlos Paz. Bueno, escuchemos lo que te responde. Ana María, un poco la reflexión a partir de lo sucedido en San Cristóbal, ¿qué elementos ves que se pueden tomar, a pesar que es una tragedia tremenda, para que esto no pase más? Me preguntabas hace un momento cómo lo había tomado. Yo creo que fue muy impactante, tremendamente triste y trágico, sobre todo en una situación que no tiene vuelta atrás como hecho. Sí, escuché durante el día y hoy reflexiones de personas que están vinculadas al ámbito educativo, al psicoanálisis, a la salud. Y bueno, creo, como decíamos recién, que si bien este es un hecho que desconocemos sus situaciones particulares
y qué ocurrió puntualmente allí en este adolescente y en esa situación, pero sí es algo que nos lleva a pensar nuestra época, a pensar las adolescencias y a poder analizar cómo los acompañamos a los chicos, cómo están los chicos en general, por supuesto, y qué podemos hacer para acompañarlos mejor. Ana María, ¿qué indicadores te señalan que algo puede pasar, que algo así puede pasar? No es algo tan extremo, pero que alguien está en un aula, en un colegio, en un contexto de adolescentes en grupo, sufriendo bullying. Bueno, vos sabés que yo formo parte de un equipo de trabajo junto a Adriana Mazzocone y María Amelia Herrera en el IES. Y si me circunscribo exclusivamente al nivel medio, porque también trabajo en el nivel inicial y en la escuela primaria del IES, nosotros trabajamos mucho en constante coordinación con el equipo directivo, que es Augusto Rosso Porciani y Virginia Vicentini. Y los nombro porque son las personas con las que trabajamos a diario. A veces los chicos llegan, por ejemplo, llega algún compañero para contarnos que está preocupado porque tal otro compañero le ha dicho que no tiene más ganas de vivir, que ha puesto fecha en el calendario para matarse, que por las noches le envía mensajes durante la noche para decirle que su vida no tiene sentido. Bueno, a veces son los amigos, a veces es algún docente que percibe un cambio repentino de conducta, más ensimismamiento, inhibición o algunas expresiones de vacío, de angustia, ¿no? Esto de sentir el vacío, no saber qué hacer con la vida. Y otras veces, lamentablemente, son sumamente silentes estas situaciones. O sea, no dan el aviso, por lo menos en el ámbito de lo escolar. Y bueno, pero es muy importante, pensaba, como un hecho de comunidad también, ¿no? Porque las familias reciben a los chicos en sus casas. Los ven, los escuchan a sus hijos hablar de lo que está pasando en el curso, de lo que le pasa a un compañero. Es importante acompañar los grupos de WhatsApp, si ven cosas allí, poder hablar con las otras familias, hablar con la escuela, armar redes de contención para los chicos. A los chicos no los educa solamente una o dos personas, los educa de alguna manera una comunidad. Cuando vos los tenés en tu casa y ves que hablan de que tal está mal, de que está pasando una situación que no encuentra, de que se autolesiona, por ejemplo, esto es algo que muchos compañeros vienen a decirnos, tal amiga, tal amigo empezó a cortarse, a veces se dan como identificación en grupos. Entonces, cuando se escucha esto, más allá de que tenga que ver con el hijo propio o no, más allá de que no tenga que ver, quiero decir, con el hijo propio, es importante ver o llegarse a la escuela o hablar con la familia de ese chico, asistir a poder ayudarlo, buscar ayuda profesional, que es la que va a orientar cómo puede ser las mejores maneras para acompañar. En relación a esto que vos me decías antes respecto del bullying, en el bullying intervienen múltiples factores. Interviene el chico que agrede, que también tiene una problemática importante, el chico que es agredido, intervienen los demás chicos que de alguna manera son testigos
y que, aunque no se den cuenta, validan esa situación no interviniendo. Entonces, lo que siempre les decimos a las familias al inicio de cada año y durante el año, si podemos hacer reuniones, es conversen con los chicos para que sean ellos también, para que busquen ayuda, para que pidan ayuda al equipo de orientación, al equipo directivo, al preceptor, a un profesor, a la familia, para que a veces dicen, no, yo no quiero ser buchón, no quiero ser el que diga lo que está pasando, pero tenemos que ser capaces de garantizarle a los chicos que no los vamos a poner más en riesgo de lo que ya están, sino que vamos a tomar eso para poderlos ayudar. Está un poco a ser Era parte, Ana María Tallar. involucrarse, lo que dice Ana María, la necesidad de que los actores de toda la sociedad, que somos todos, nos metamos en también lo que están viviendo los chicos, los adolescentes. Exacto. Es un poco lo que me resonó mucho la palabra comunidad. A veces lo que nos está aislando un poco la vida en redes sociales es muy contradictorio, porque justamente son redes sociales, son redes, pero no hay contacto. No hay contacto directo, no hay contacto real. Es así. ¿No? Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte, enseguida volvemos, quédense por ahí, enseguida vamos a tener con nosotros a un ministro de la provincia. En Genesio Hogar hay cuotas para todos los gustos. 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos para vos y tu casa. Tecnología, electro, muebles y todo lo que necesitas pagándolo como te quede más cómodo. Compra online en genesiohogar.com.ar. Empezó el super ofertón. Ya se vive en Genesio. Tu momento de comprar es hoy, con precios especiales y financiaciones únicas para vos. Tenés tiempo hasta el 13 de marzo. No te lo podés perder. Compra online en genesiohogar.com.ar. ...40 años... la edad ideal... el tiempo justo... el maravilloso equilibrio entre temperamento y sabiduría... la dosis precisa de razón y de pasión... la perfecta armonía entre la teoría y la práctica... 40 años... experiencia para educar... juventud para seguir aprendiendo... madurez para ocupar un lugar... energía para seguir avanzando. 40 años. Prestigio y modernidad. Estabilidad y actualización. Valores e inclusión.
infraestructura presencial y tecnología virtual. Fundación Universitaria Mariano Moreno. 40 años. ¿Sabías que en el Valle de Punilla llegar a la casa propia es posible? Sí, en Cooperativa Horizonte. El sistema es de libre aporte. Vas contribuyendo según lo que podés y la situación que estés atravesando hasta tu momento de adjudicación. Y si después se te complica, no estás solo. Horizonte te acompaña, se adapta y te da la flexibilidad que necesitas para seguir adelante. Lo mejor de todo, accedes solo con tu DNI. Dale, anímate, porque llegar a tu casa propia sigue siendo posible. Ya empezó el super ofertón. Ya se vive en Genesio. Tu momento de comprar es hoy, con precios especiales y financiaciones únicas para vos. Tenés tiempo hasta el 13 de marzo. No te lo podés perder. Compra online en genesiohogar.com.ar. Segundo bloque. Bueno, estamos en días en que hay mucho número dando vuelta de estadísticas de la pobreza, del INDEC, de la inflación, etcétera. Y hoy se conoce Hoy el un dato fuerte es la medición de pobreza del último trimestre del año pasado. En Córdoba indica 23,2 de la población por debajo de la línea de pobreza. A nivel nacional son 5 puntos más. Hay una diferencia relativa bastante importante en favor de Córdoba respecto del promedio nacional, con cifras que difieren muchísimo entre ciudades como Concordia, por ejemplo, con casi el 50% de la población bajo la línea de pobreza. El Gran Resistencia también está ahí en el palo. Exactamente. Bueno, es un buen día para hablar con el ministro de Desarrollo Social de Córdoba. Es la cartera que precisamente analiza, atiende a esa población y lleva adelante los programas de la provincia para, por diferentes vías, contrarrestar esa situación social que se deteriora. Estamos con Marcos Torres. Buenas noches, muchas gracias por comunicarse con Decisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Un gusto estar con ustedes. Marcos, hace poquito asumiste el cargo, fuiste hasta hace poco intendente de Altagracia y hay un traspaso de funciones, pero me imagino que como intendente también tenías, siempre se dice que son la primera barrera los intendentes, acceso a saber que la gente no la está pasando del todo bien. Si bien estos números dicen que la pobreza bajó, ¿vos qué palpas en la realidad de Córdoba y del país? Bueno, yo lo digo siempre, lo hablo como ciudadano, ¿no? Cuando uno ve estas cifras, la contrasta con la realidad. La realidad es que hoy el clase media, incluso muchos trabajadores, ya están dentro de las, no sé si de la línea de la pobreza medida, de un salario mínimo, pero hoy la verdad es que el salario a la clase media tampoco le alcanza. Esa es una realidad porque el costo de vida, el poder adquisitivo de los salarios ha caído tanto y nosotros vemos obviamente que mucha gente que no está acostumbrada a ir a pedir ayuda del Estado, en este caso los municipios, como bien decía en la primera puerta, una de las cosas que más nos llamó la atención, no solo el incremento
de la parte de la clase más baja que la conocemos, porque permanentemente estamos intentando auxiliar, y el Estado de la provincia también con muchísimos programas, sino de gente que hace unos años tenía un trabajo que le alcanzaba, o no lo tiene o no le alcanza. Entonces creo que eso es lo más llamativo, ¿no? Cuando viene gente de barrios de clase media desesperado a pedir una ayuda para pagar la luz, y con mucha vergüenza. Yo siempre lo dije, a nadie le gusta tener que ir a pedirle a nadie, y ni siquiera un trabajo, porque también se ve ahora, el otro día me preguntaban, ¿qué es lo que más pide la gente? Y trabajo porque el que tiene no le alcanza. Hoy vivir con un solo sueldo a muchísima gente creo que le está haciendo muy difícil. Entonces uno ve esas estadísticas y escucha sobre todo al presidente decir, sacamos tanta gente de la pobreza, y le va sumando 1 millón cada discurso. La verdad bueno, eso hace desconfiar también de muchos de los índices, ¿no? Marcos, ¿cuáles son los programas fundamentales de la provincia en este momento para disminuir la pobreza? ¿Y en qué quedaron los programas de la Nación? ¿Qué tipo de asistencia en el territorio provincial hay de parte del gobierno nacional? Bueno, hoy sin duda creo que uno de los programas nacionales es la UH, bueno, Universal, contiene, exactamente, muy abarcativo. que es muy abarcativo. Si bien, y hay que decirlo, antes se utilizaban este tipo de programas con más clientelismo político, hoy los han inflado, incluso le han dado más que la inflación. Entonces hay un sector que siempre la pasó mal, que la sigue pasando mal, pero en este momento está No contenida. se Yo creo que desatendió, sí, a la parte más extrema de la pobreza, digamos. de la indigencia, digamos, Exacto. sí. Nosotros lo que vemos, primero programas provinciales, creo que hay muchos programas contra la emergencia, no solo en el Pisurno, sino con una asistencia permanente, en contacto con los municipios, con distintos programas, como llámese desde el Banco de la Gente de libre disponibilidad hasta fomentar el emprendedurismo. Creo que ese famoso dicho, siempre es mejor la caña, enseñarle a pescar que darle el pescado. Pero en la provincia de Córdoba, creo, y lo digo no solo ahora como ministro, lo digo como vecino o como intendente, primero el PAICOR cumple un rol fundamental porque le garantiza a los chicos el alimento, asistencia a los comedores de adultos mayores que tampoco la están pasando bien, asistencia a aquellas familias vulnerables que llevan las notas y una coordinación permanente con los municipios, que son los municipios que territorialmente tienen el contacto directo con esas personas, pero siempre van a encontrar, la verdad, una ayuda del Estado provincial que nunca se corrió de este tipo de programas, ¿no? Porque en momentos en donde se replantea cuál es el rol que debe cumplir el Estado, y escuchamos a muchos, ¿no?, dirigentes, que no tiene que existir. Yo siempre digo, cuánto más fácil hubiese sido para el gobernador Martín Yarlora eliminar el subsidio del colectivo, el transporte, el boleto estudiantil, o programas como el Banco de la Gente, que les ayuda y les da la posibilidad de emprender, o ayudas permanentes de manera federal, y totalmente democrática e institucionalizada, porque es por sí, no hay clientelismo, no hay a este sí, a este no. Creo que permanentemente van a encontrar un gobierno de la provincia que está ayudando instituciones sociocomunitarias, ya sean clubes que hacen de barrera de contención social, lógicamente, ya sean centros vecinales, centros de jubilados. Ayudas permanentemente hay. Obviamente son medidas paliativas, también hay que decirlo, el Estado, con los recursos que tiene, que siempre son finitos, y las necesidades siempre son ilimitadas, infinitas, contiene el Estado provincial intentando contener algo que desde el Estado nacional no se lo mira. Tarifa social en muchísimos casos para gente que no puede pagar la luz. Bueno, creo que son muchas
los programas que tiene el gobierno de la provincia. Ha pasado algo con tu imagen, ahí lo vamos a mejorar. Marcos, te quería preguntar con respecto a la mirada que tiene el presidente Milei y el gobierno nacional sobre la justicia social, a la cual un concepto que aborrece, ¿no? Y que ha criticado como, y han planteado como la culpable de todos los males de la situación económica y de la crisis de nuestro país. Bueno, el peronismo es una de las banderas históricas del peronismo justamente. ¿Cómo trabajan ustedes en ese camino que tienen de tratar de llevarse bien con el gobierno nacional porque tienen que recibir el dinero de la copa y a su vez tener que llevar adelante esa bandera histórica del partido gobernante en Córdoba? Bueno, yo creo que siempre se busca, lamentablemente en nuestro país, ¿no? Pasamos de un extremo a otro extremo. Yo soy de los que creen en el Estado presente, soy de los que creen en la justicia social, pero en las gestiones eficientes, ¿no? Entonces se contrapone un Estado con mucho clientelismo político como hubo en el Estado nacional anterior, con excesos, con funcionarios sospechados, no soy yo para quien juzgarlo, pero con excesos seguramente, que la verdad los recursos del Estado no los administraron bien, evidentemente. Y por el otro lado pasamos al otro extremo, que es tratar de eliminar el Estado, eliminar el verdadero rol del Estado. Bueno, yo creo que el gobierno provincial, y yo cuando goberné siempre lo intenté hacer, y creo que el gobernador Martín Yarlora lo hizo en San Francisco, lo hizo en Córdoba Capital y lo está haciendo en la provincia, es no salir de la huella, es decir, el Estado eficiente, administramos los recursos que son de todos e intentamos que las herramientas que existan les lleguen a todos sin importar los colores políticos, sin importar, obviamente, como decía antes, que son medidas paliativas, es decir, ni el exceso que existía antes, ni el ausentismo y la falta de empatía que existe ahora. Se puede tener un Estado presente, pero a la vez que sea un Estado eficiente, sin que gaste más de lo que tiene, sin que genere un déficit fiscal, pero obviamente existen obras públicas en materia de subsidios también, que si no las hace el Estado, no las va a hacer nadie. Y en defensa del municipalismo, lo digo, el Estado Nacional se lleva el 54% de todos los impuestos y no le genera ni tiene ninguna contraprestación con el vecino. Díganme, ¿a qué vecino va a un dispensario o a un hospital y lo atienden de nación? ¿O qué presencia tienen en materia de seguridad o en materia de educación? Hay dos responsabilidades que en este momento, hoy por ejemplo, muy críticas. La universidad está de paro toda la semana pasada también hubo medidas de fuerza, y en la atención del PAMI, por ejemplo, se está poniendo muy crítica. Hoy, por ejemplo, cerró la única clínica que atendía el PAMI en la ciudad de Marcos Juárez. Y hay 5.500 jubilados sin atención ahí. Yo lo digo, cuánto más fácil, pero muchísimo más fácil hubiese sido para el gobernador retirarse de la obra pública, que la haga el privado, como dice Milei. No, que la haga el privado, la obra pública genera una justicia social justamente porque le puede dar calidad de vida y de prestaciones a un montón de gente que es imposible, o comunas, vayan a preguntarle a una comuna que tiene 15 millones de pesos de coparticipación, si puede pagar los sueldos, cortar el pasto, pagar el combustible, arreglar los tractores que se le rompen, brindar el primer nivel de atención, imposible, o sea, realmente es imposible. El Estado Nacional se lleva el 54% de los impuestos, porque no bajó ninguno, tampoco baja el del combustible, porque el combustible sigue subiendo, y en ese 10%, ese 35%, tienen obligaciones que tendrían que hacer, como por ejemplo de FONAVI, de arreglo de obras de rutas nacionales, y que tampoco lo hace. Entonces digo, es muy fácil gobernar si Marcos, no vas a brindar ninguna prestación. Quería preguntarte, hoy la UEPC acaba de rechazar la tercera oferta salarial del gobierno de Córdoba también a los docentes. También se conoció que volvieron a caer los envíos de coparticipación en marzo. El tema fiscal está empezando a ser un problema para buena parte de las provincias.
¿Esos recursos que vos administrás como ministro de Desarrollo Social están garantizados para todo el año? ¿Está la continuidad de esos programas con los fondos correspondientes garantizados? Están garantizados, obviamente creo que una visión del gobernador, obviamente cuidando el recurso y que le llegue a quien realmente lo necesita, los planes de empleo, tanto el plan Primer Paso como Más 26, como te decía antes, el Banco de la Gente, más de 2.000 cursos de oficio en toda la provincia, que le dé herramientas a los vecinos para poder generarse en un momento en donde no hay empleo, en donde corren riesgo los empleos existentes, tener herramientas para poder hacerle frente a la situación, tener los recursos de la emergencia, de las familias en emergencias, que lamentablemente cada vez viven más hacinadas y uno lo puede ver simplemente viendo. Yo lo veía mucho cuando era intendente de Altagracia, que uno ve geográficamente y ve que se va densificando los barrios. ¿Por qué? Porque hoy es tan difícil poder adquirir una vivienda que por lo general en una casa ya la hija duerme lo que era el quincho, bueno, lo hicieron el cuarto de la hija porque está embarazada y se vino a vivir con el novio, y arriba se construyó el hijo más chico. Bueno, eso se empieza a ver, porque lamentablemente estamos esperando esa reactivación de la microeconomía. Creo que la producción, la industria, el comercio, la construcción son, ni hablar de las empresas automotrices. Estamos en un momento muy delicado. Yo siempre deseo de corazón que le vaya bien al presidente, porque si le va bien compartiéndonos su visión y menos cuando habla de que la justicia social es una aberración, la verdad que a mí me duele la falta de empatía, más en un país en donde todos nos damos vuelta, aún tengas desprecio por el otro, no existe un vecino que no se dé vuelta y encuentre un primo, un amigo, un hermano, un familiar que la está pasando mal, realmente la están pasando mal. Entonces creo que la empatía, el ponerse al lado del otro, el intentar salir todos juntos. Yo no discuto ni soy fundamentalista si está todo bien o todo mal lo que está haciendo. Lo que yo sí veo es que lamentablemente lo otro era malo y esto me parece que no es el remedio, y que lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno provincial, que me toca en este momento, es tener una contención, no salir de la huella, obviamente ralentizar gastos superfluos o que puedan esperar. Y bueno, lógicamente hay que tratar de optimizar y ser lo más eficiente posible en la administración de los recursos, y más en los recursos tan sensibles que me toca manejar ahora, para que esa ayuda le llegue a quien realmente le tenga que llegar. Así que bueno, creo que hay un equipo importante, creo que hay un gobernador que tiene una visión, que tiene una convicción y que la demuestra todos los días, porque entiende que la obra que está destinada a la producción, lógicamente, al turismo, bueno, genera recursos y derrama en la economía local, que los recursos del Estado tienen que estar bien dirigenciados para aquellas personas que más lo puedan aprovechar. Y bueno, y ese creo que es el trabajo, por lo menos, que me ha encomendado. Marcos, el fin de semana el gobernador reunió a parte de su equipo para presentar lo que va a ser en estos días la presentación justamente de un proyecto de ley para prohibir los naranjitas legales y los limpiavidrios. ¿Hay una contención para bancar lo que se vendrá después si eso se prohíbe y se lleva a cabo también un trabajo, imagino, de seguridad para que no estén más? ¿Qué va a pasar con esa gente que hay de todo en esos grupos, ¿no? Pero que realmente necesita ese ingreso para vivir? Bueno, creo que vos lo dijiste, hay de todo en ese grupo. Sí. Lo digo con conocimiento porque a mí me tocó también hacer una ordenanza en el 2022. Uno ve que hay gente que realmente hace su trabajo, que cuida, en este caso, cuida los autos, que vive de eso, que es una familia que lleva el pan a su casa, pero también existe un grupo que en la vía pública, no hace su trabajo. No quiero estigmatizar, por eso generalizar siempre es malo. Sí, claro. Hay un grupo que lo hace muy bien, pero también
y me consta, hay un grupo que por ahí va y está alcoholizado, que se pelean, que la ley del más fuerte, porque como la policía no tiene herramientas para sacarlos del espacio Bueno, público. está el caso del policía herido, ¿no? Exactamente. Tal cual. ¿Por qué la ley del más fuerte? Porque no está reglamentado, regulado, quién sí, quién no, si presentó un certificado de antecedentes. Entonces creo que es un tema sensible para trabajar. También es cierto que un limpiavidrio le produce un estrés y les debe haber pasado a ustedes o a una hija o una madre, que muchos vienen y de manera más prepotente porque paraliza al que está en el semáforo y bueno, y tiene una sensación que no la quiere tener más. Entonces creo que todo hay que regularlo, que no hay que estigmatizarlo porque hay muchos que lo hacen muy bien, pero hay otros que no, y culpa de esos que no también se generan situaciones muy complejas y que hay que poner el cascabel al gato, y que creo que fue una decisión acertada del gobernador, decir, bueno, vamos a empezar a trabajar este tema y con una mirada de inclusión también, ¿no? De no dejarlos desamparados. Obviamente a uno le encantaría que no tenga que haber gente limpiando vidrios. Ojalá, siempre lo digo, la cartera que me toca conducir no exista más. Creo que ahí va a ser realmente, el día que pase eso va a ser porque estamos perfectos, que no haya que asistir a nadie. No creo que a ningún padre le guste llevar su hijo a un comedor o su papá a un comedor. A nadie le gusta ir a tocar el timbre a desarrollo social de la provincia o a desarrollo social de un municipio para pedir un módulo de alimentos, ni una frazada, ni un colchón. Creo que son medidas paliativas, tristemente, en un país que tiene muchísimos recursos y posibilidades, pero obviamente que con la macroeconomía o con la economía y políticas nacionales no le está dando en la tecla y hace que la cifra de la pobreza no decaiga y que bueno, y que cada vez haya otros sectores, y sobre todo creo que de personas que hace 1 o 2 años tenían otra realidad, bueno, vivan un poco mejor y que también que no se produzca el empleo que se necesita. Muy Muchas bien, gracias, Torres, Carlos. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quédense por ahí, nosotros hacemos una pausa muy cortita y volvemos muy pronto. En Genesio Hogar hay cuotas para todos los gustos. 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos para vos y tu casa. Tecnología, electro, muebles y todo lo que necesitas pagándolo como te quede más cómodo. Compra online en genesiohogar.com.ar. ...40 años... la edad ideal... el tiempo justo... el maravilloso equilibrio entre temperamento y sabiduría... la dosis precisa de razón y de pasión... la perfecta armonía entre la teoría y la práctica... 40 años... experiencia para educar... juventud para seguir aprendiendo... madurez para ocupar un lugar... energía para seguir avanzando. 40 años. Prestigio y modernidad. Estabilidad y actualización. Valores e inclusión. Infraestructura presencial y tecnología virtual.
Fundación Universitaria Mariano Moreno. 40 años. ¿Sabías que en el Valle de Punilla llegar a la casa propia es posible? Sí, en Cooperativa Horizonte. El sistema es de libre aporte. Vas contribuyendo según lo que podés y la situación que estés atravesando hasta tu momento de adjudicación. Y si después se te complica, no estás solo. Horizonte te acompaña, se adapta y te da la flexibilidad que necesitas para seguir adelante. Lo mejor de todo, accedes solo con tu DNI. Estamos de vuelta, seguimos en Decisión. Vamos a hablar ahora con un referente de la oposición provincial, el legislador radical Matías Bosdenovich. Él fue intendente de una localidad del interior y desde diciembre de 2023 es legislador. Está alineado con Rodrigo de Loredo y vamos a conversar con él porque la UCR irrumpió en la agenda en estos días con una propuesta que tiene que ver con extender la cantidad de años de aportes que debe tener un policía de la provincia de Córdoba antes de jubilarse. Vamos a escuchar la propuesta del propio Bosdenovich. Buenos días, buenas noches, Matías. Gracias por comunicarte con Decisión. Buenas noches para ustedes. Ante la grave situación que se está viviendo con el tema de la inseguridad, que no es de ahora, que de hace tiempo. Recordemos en el año 2023 con la nueva ley que proponía el ministro Quintero y el gobernador Martín Yarlora de que iban a dar una solución a la inseguridad a través de las guardias locales, más que todo en el interior, y poder darle una solución a la inseguridad. Bueno, producto de eso quedó en evidencia que la solución no estaba. Y nosotros siempre nos opusimos y cuestionamos toda esta situación. Obviamente presentamos distintas alternativas, pero bueno, la más novedosa fue la idea que surge de nuestro candidato a gobernador, Rodrigo de Loredo, de poner 4.000 policías más en las calles de Córdoba, de toda la provincia, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, extendiendo la edad jubilatoria o de retiro para el servicio inferior, que se elevaría de 25 a 30 años, estaríamos hablando de 5 años más. Para el personal superior estaríamos hablando de 3 años más. Elevar el 20% del sueldo, eliminar el diferimiento y también para los que están en pasividad, que hoy cobran el 30% del sueldo, elevarlo al 60% y de esa forma, hasta que el Tribunal de Conducta decida su situación. Poder tener 4.000 policías más que cuiden a los cordobeses. Es una propuesta concreta, obviamente nosotros siempre pensando en la gente, en el común. Usted me dirá, bueno, pero los policías pueden estar desconformes. Yo he hablado con algunos policías y te dicen que tenemos razón, que a los 44 años, justamente hace unos días, conocí el caso de una persona que es un año menor que yo, que nació en el año 81, se ha jubilado con 44 años. Entonces, sí, la provincia dice que el promedio es 48 años, casi 49, 48,6. Lo que quería preguntarles, bueno, sí. La propuesta suena razonable, aparte para el resto de los cordobeses que tiene que hacer 30 años de aporte, o muchas personas se preguntan si ya no puede ser policía por una cuestión de física, de exposición a todo eso, podría ser otra tarea para la provincia, sí. Es otra opción. Pero la propuesta también incluye una suba salarial del 20% para toda la fuerza, y eso tiene un costo fiscal bastante importante, no es el único ítem que se incrementa. Lo que yo quería preguntarle, esos recursos de dónde saldrían, y además lo más probable es que el resto de los empleados públicos pidan lo mismo. Bueno, mira, yo hice un cálculo rápido
Bueno, yo hace poco también presenté un proyecto novedoso de el cierre definitivo de los centros cívicos que tenemos en el interior, que más que todo en algunos lados son municipios paralelos o, digamos, lugares donde le dan laburo a los expolíticos, digámoslo así, para ser lo más sutil y respetuoso. Con la Agencia Córdoba Joven, que ahí está toda la cámpora cordobesa, Agencia Córdoba Deportes y Agencia Córdoba Cultura. Con ese presupuesto nosotros le aumentamos a los policías. Habría un Ministerio de Deporte y un Ministerio de Cultura, que ahora no hay. Bueno, pero hay un presupuesto amplísimo donde hay un derroche de recursos y que tranquilamente con eso le aumentás 500.000 pesos a cada policía, o estamos hablando de darle casi entre 200 y 300.000 pesos a los docentes. Estamos hablando que tenés 70.000 docentes en Córdoba. Con esa plata lo dejamos al gobierno que siga gastando en publicidad, no hay ningún problema, pero que saque esto, que achique algo el Estado enorme que han agrandado en estos 26 años que está gobernando el peronismo en Córdoba. Y con eso vos tranquilamente le das los aumentos y más de lo que estamos hablando. Si querés podés más todavía, porque nosotros solo lo cuestionamos a la agencia, que también el gobernador se había comprometido en eliminarlas. Entonces vemos todo, vemos que nos quejamos, que la coparticipación se achica, que esto, que lo otro, pero no vemos ningún gesto de parte del gobierno provincial en achicar la planta política, estamos hablando, la planta política, para de esa forma darle mejores salarios a los policías, mejores salarios a los docentes y mejores salarios a los médicos que trabajan en los hospitales provinciales. Legislador, ya lo tuvimos aquí en nuestro primer programa del año a Rodrigo de Loredo, le preguntamos a él si no era con demasiada antelación el lanzamiento de su candidatura y bueno, obviamente hay se nota a partir de la aparición de este tema, por ejemplo, que va a haber otros temas que va a ir planteando, va a ir tirando como bombitas, decimos los periodistas, de aquí en adelante. Primero, ¿qué piensa usted sobre esa antelación? Si está bien que ya haya un solo candidato, aunque sabemos que hay otros dando vueltas, pero lanzado que dijo voy a ser candidato y no me van a mover de ahí, el único es de Loredo. Bueno, nosotros creemos en el proyecto, tenemos, usted sabe bien, una cantidad de intendentes, pero no solo eso, donde no gobernamos tenemos la misma cantidad de concejales y tribunos de cuentas, dirigentes en todo el territorio provincial, que digamos es una estructura que prácticamente, salvo el peronismo, no la tiene nadie. Y no solo eso, dirigentes que estamos trabajando ahora como legisladores, que tenemos experiencia y que podemos seguir tranquilamente avanzando en este proyecto para gobernar Córdoba, que es lo que queremos todos, y hacer un cambio definitivo. La capacidad de Rodrigo, la juventud y la energía que tiene, bueno, nos entusiasma a todos. La verdad y ver que en las encuestas con una alta imagen positiva nos permite soñar de poder volver a gobernar Córdoba. Entonces, Godenovich cree que va a ser junto con La Libertad Avanza. Mire, yo creo que falta mucho. Hoy hay mucha rosca, de acá a fin de año va a haber mucha rosca con respecto a esto. Nosotros tenemos que pensar en nuestro proyecto junto con Rodrigo, ¿no? Creo que ir proponiendo qué queremos de Córdoba. Por ejemplo, este debate de la inseguridad, nosotros proponemos algo porque dicen que solo criticamos. Bueno, acá estamos haciendo una propuesta y vamos a llevar muchas propuestas, mucho debate que Córdoba no tiene hoy por hoy, y ustedes lo saben bien que en la legislatura hay muy poco debate, y tratar de cambiar Córdoba, que es lo que queremos para mejorarla. Córdoba tiene un potencial. ¿El juecismo los acompaña en el proyecto que tiene que ver con la fuerza policial? Mire, no lo presentamos hoy, no lo he hablado, sinceramente.
casi con el Frente Cívico, más que todo yo hablo con su presidente, que es Walter Nostrala, casi el 90% hemos coordinado, no hemos puesto de acuerdo. Bueno, hay un 10% que no nos hemos puesto de acuerdo. Te doy digamos, un número general, ¿no? Claro, por ahí uno piensa, ese es el lado negativo de decir, yo propongo esto como candidato a gobernador. Bueno, sí, fuerza un alineamiento que tal vez es precipitado. Lo que yo me pregunto es si esa discusión se va a dar siendo planteada de ese modo. Yo, candidato a gobernador, vengo a decirte a vos, gobernador, lo que tenés que hacer. Políticamente es una situación inédita, por lo menos. Habrá que ver qué recepción tiene el oficialismo de esto, ¿no? Bueno, en el oficialismo creo que ya adelantó el gobernador Yarlora y Quintero que iban a rechazar esta cuestión, medio lo dieron a entender. Pero bueno, nosotros trataremos de ponernos de acuerdo y en caso que no, bueno, alguna otra propuesta de las varias que vamos a ir presentando durante este año, calculo que en la oposición nos van a acompañar, esperemos el oficialismo, por ahí en alguno lo que es eliminación de las agencias, que lo vamos a proponer más adelante, que lo acompañe. Muy bien, Bogdanovich, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, que tengan muy buenas noches. Bueno, Bien. ahí estaba. Es una acción política fuerte y habitualmente disruptiva la que hace de Loredo. La discusión es interesante, le veo muy poca viabilidad planteada en esos términos. Claro, sí, está bien lo que decías vos, porque yo me presento como candidato y digo tal cosa. Claro, un candidato hace la propuesta para la gestión siguiente. Claro, y aparte hay gente ahí en ese, está el juecismo, está juez detrás de sus legisladores, que quiere ser candidato también, está Bornoroni, que tiene su gente, que quiere ser candidato, y no le van a levantar la mano a una propuesta de Loredo. Exactamente. Bueno, ya tenemos Nos que ir. quedan 5 minutitos. Bueno, te quería preguntar, justamente me voy a poner así medio de costado, para preguntarte sobre lo que escribiste en el diario en estos días, que tiene que ver con la plata que le está faltando a Córdoba, que no llega de los aportes de la Nación. A Córdoba y a todas las provincias, pero ¿no? bueno, nos importa más Córdoba porque estamos todo aquí. El conjunto Sí. de las provincias está muy complicado. Los 2 años de la gestión Milei se sienten muchísimo en las provincias. La reducción de recursos fue drástica, tanto en lo que hace a coparticipación como a los otros recursos que no son automáticos, que son discrecionales, y ya se nota un manejo absolutamente vinculado con vos, gobernador, lo que se critica del o no me das votos. Sí. Córdoba no recibió nunca una TN del gobierno de Javier Milei. Ella es una situación, en el PANAT dicen, de discriminación absoluta. El principal beneficio que tuvo Yarlora hasta el momento es que le firmen las autorizaciones para pedir deuda. Y es básicamente lo que está haciendo la provincia de Córdoba. Ha hecho un colchón, un financiamiento en dólares que Córdoba puede tener. Hay una enorme cantidad del resto de las provincias que no tiene la chance de ir a pedir porque Buenos no Aires tiene creo que espaldas. no. Buenos Aires creo que no. Porque porque aquí no se lo habilitan. Emitió Córdoba, emitió Santa Fe y también hizo una emisión Entre Ríos y Mendoza. Y ahí se termina. La caída de recursos, Fer te decía, es muy drástica, pero también ha bajado estrepitosamente en la provincia de Córdoba la recaudación propia del Estado provincial. En febrero la provincia perdió 15 puntos de recaudación comparados con la inflación. Es una pérdida real de recursos muy importante, y lo que estamos viendo es cómo se empieza a complicar en serio el panorama de los servicios provinciales, en especial la educación. El gobierno de Yarlora estaba seguro de que la oferta, la tercera oferta que hizo a la UPC iba a ser aceptada. En marzo hubo 4 jornadas de paro. Hubo una oferta que comprendió casi todos los puntos pedidos por el gremio, incluso beneficios a partir de abril para los jubilados que tienen diferimiento de haberes.
y fue rechazada, pero por amplísimo margen. La conducción de la UPC, muy complicada por esta respuesta, y el gobierno también, porque no es tanto más lo que la provincia puede ofrecerle a los docentes, porque después viene todo el resto de los empleados públicos a pedir lo mismo. Claro. Si esta situación está así en Córdoba, vos podés imaginarte qué está ocurriendo en muchas otras provincias que básicamente están pagando sueldos, y también lo hicieron con los aguinaldos con ATNs del gobierno nacional. O sea que la pobreza ha bajado en su nivel, pero en las provincias no se ha incrementado, o sea, enormemente. Son provincias pobres con gente rica. Exactamente. No, ricos hay muy poquitos y creo que no están en las provincias. Lo que cambió drásticamente en los 2 años fue que teníamos un Estado nacional con un déficit galopante de más de 4 puntos del PBI y las provincias con un pequeño superávit. Ahora la ecuación se invirtió. El gobierno, a fuerza de ajuste y de quedarse con recursos de las provincias, logró equilibrar sus cuentas, pero está todo el interior del país con problemas serios. Todo indica que en algún momento algún mecanismo para garantizar, porque cuando se instala ya la crisis social tan fuerte en una provincia del norte que no haya para pagar sueldos, por ejemplo, equivale a que la inmensa mayoría de la población no tenga ingresos. Yo recién pensaba que los números que se conocieron hoy son del año pasado y que este año, por lo que se conoce, es muy distinto el panorama. Esa inflación que se conoció todavía sigue siendo baja de la inflación. Baja de la inflación, y eso hace que por una cuestión eminentemente económica, que se compara el costo de la canasta con los ingresos, se dice más o menos inflación. Más o menos pobreza. La vida real y cómo se siente cada uno. Hay muchos otros indicios, el nivel de endeudamiento de las familias, por ejemplo, el nivel de actividad económica, la desocupación o subocupación en alza. Son muchos los factores, más allá del número de inflación, que hasta fin del año pasado venía bajando por reducción de la inflación. Nos estamos por ir, Virgi. Así es. Hasta el martes que viene. Nos vemos el martes a las 8.